La semana llega a su fin, pero la información no. Es momento de cerrar sin dejar ningún cabo suelto. Ya es viernes de no dejar ningún cabo suelto. Mi nombre es Jorge Sansores y hoy me acompaña de todo este jardín que tengo siempre. Solamente me queda una flor. Lirio Suárez Améndola. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y pues extrañando aquí a las otras flores. A las otras margaritas que Margaritas. pronto se van a reincorporar aquí a Ningún Cabo Suelto a través de la señal de Radio Fórmula y NSS. Pues bueno, hace unos días descubrieron un basurero clandestino en plena ciudad capital San Francisco de Campeche, México. Y no sería tema si no fuera porque ya trascendió fronteras esta noticia a nivel nacional y dicen que algunos organismos internacionales ya voltearon a ver. ¿Por qué? Pues porque este basurero clandestino se encuentra no solamente junto a una cancha de fútbol, junto a un cementerio municipal, sino que además está prácticamente encima de unas, no sé si llamarles tanques del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche, lo que representa un riesgo enorme para la salud de miles de ciudadanos. El vicefiscal de Delitos Ambientales, Alejandro Brón, junto con el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, fueron hasta ese basurero. Y pues bueno, parece ser que este espacio es utilizado por una empresa que se llama Agoverdi y por el propio municipio de Campeche. Sí, así es. Bueno, ahorita todo es presunto, ¿verdad? Todo es presunto. Pero sí es grave ambientalmente. Yo creo que sí es grave ambientalmente, considerando que Campeche es uno de los reservorios de agua limpia que existe en el país. Y que pues ha sido durante años nombrado como el reservorio que en su momento, que sabemos que en algún momento vamos a sufrir de agua limpia y pura, la CONAGUA ha establecido esto. Y entonces, pues sí, yo creo que sí tiene que investigar la Fiscalía, obviamente respetando la presunción de inocencia, pero creo que sí deberíamos toda la ciudadanía estar pendiente de qué está pasando, y no solamente se trata de decir, hay una falta, hay que investigarla, sino qué van a hacer para resolverlo. Creo que eso es más importante, decir, bueno, ¿qué van a hacer para limpiarlo? Ya hicieron los análisis, está traspasando a las tuberías de agua potable, está yéndose más abajo hacia el subsuelo. ¿Qué va a suceder y cómo lo van a limpiar? Primero, obviamente, decirlo, ya de por sí es grave que existiera, mucho más grave que de verdad hubiera tanta contaminación, pero sí quisiéramos saber qué van a hacer, porque si va a contaminar el agua, o ya la está contaminando, ¿cómo lo van a resolver? Porque de ahí estamos hablando no solamente de daños ambientales, sino daños a la salud. Ahora, hay muchas preguntas porque empezaron con que el terreno, que si eso no es propiedad del ayuntamiento, bueno, quién lo cedió o cómo lo cedió, desde cuándo han utilizado esto como tiradero. Cabe mencionar que un servidor, a través de la página que tengo, desde el mes de abril había presentado ya videos con este basurero clandestino que me habían reportado algunos jugadores precisamente de estas canchas de fútbol que se encuentran ahí a un lado, pero pues no hizo mucho eco. Al final, después de 4 meses, por fin, y qué bueno, que ya los voltearon a ver y que ya están haciendo las investigaciones pertinentes. Van a realizar excavaciones y análisis para ver qué y hasta dónde ha afectado, porque en efecto está muy cerca este reservorio, es la palabra adecuada, del ESMAPAC. Y bueno, si ya de por sí tener un cementerio cerca podría ser contraproducente, pues si le agregamos este basurero clandestino. Ahora, ¿qué desechan ahí? Ese es el tema, porque hay chatarra. Y entre la chatarra, comentan algunas personas que hay baterías de automóviles, etcétera, que eso es súper dañino para los mantos acuíferos, así es, tienen mucho ácido. Entonces, y ahí exactamente a unos cuantos metros está uno de los equipos de bombeo principal del ESMAPAC, que surte
a más de 100,000 habitantes de la zona. Estamos hablando de que no es poca la cosa. Precisamente hace unos meses terminaron de hacer una obra, concluyeron una obra hidráulica, cambiaron la tubería de 32 pulgadas, que qué bueno que la cambiaron. Sí, Eso no, estuvieron trabajando. sí, por ahí. eso no es criticable. Sí. Lo criticable es que no le hayan puesto atención a esto y que si es la empresa contratada por la comuna la que está tirando la basura, tiene que haber responsables. Y lo que bien decías, ¿qué sanción habrá? Exacto. Yo creo que va a ser muy buena, porque digo, si estuvo ahí y si ya lo tiene en sus manos Alejandro Abrón Gantús, que cuando atropellan un perro es implacable, no me imagino con este tema, debe ser impresionante, debería de ser. Debe ser porque estamos hablando, te digo, no solo de daño ambiental, sino daños a la salud. Hay formas de hacer basureros legalmente y ambientalmente protegidos, ¿no? O sea, ponen capas, ciertas películas que ponen por debajo antes de usarlo. Entonces aquí creo que lo importante y lo que deben salir a decir es quién decidió, como dices tú, quién autorizó. Claro. Si lo hicieron porque ahí se les ocurrió o sobre todo qué tipo de basura están Por supuesto. vertiendo ahí, qué materiales están yéndose al subsuelo. No es solamente es que salieran a decir, no, pues sí, se autorizó como basurero. Bueno, realmente seguiste toda la línea ambiental, de protección ambiental para que fuera así. Creo que aquí la vicefiscalía tiene mucho trabajo que hacer, pero sobre todo, sí tienen que hacer trabajo de contención Así y es, de restauración. O definitivamente. sea, contener lo que sea, ya descubrieron, tiene como 10 días, ¿no? Más o menos. Que lo descubrieron. Bueno, ¿qué están haciendo desde esos 10 días para contener esta contaminación y para resolver el tema? No es solamente la parte jurídico-administrativa, sino también la parte ambiental. Yo espero, Alejandro, pues bueno, aquí lo conocemos mucho con su activismo Así y es. ahora como autoridad, pues sí esperamos que realmente estén trabajando las dos partes, la parte jurídica, pero también la parte ambiental y de salud. Pues por lo pronto ya cerraron el área, pero eso no quiere decir que el problema no esté ahí. No, tienen Y que contener y tienen que... y la otra es, ¿qué van a subsanar. hacer con ese material? Claro. ¿Lo van a extraer de ahí? ¿Se lo van a llevar? ¿Con qué medidas? ¿Con qué equipamiento? ¿Hacia dónde? ¿Hacia el otro basurero, el municipal que tiene otra empresa para poder dejar ahí todos los residuos? ¿Van a contratar gente? Todo este problema que parece menor, pero que es inmenso. Además de que el día de mañana, me estoy acordando ahorita de varias películas que he visto o historias que he leído en otros países de contaminación. Pues, ¿cuánta gente no estará enferma ahorita a raíz de haber consumido o de haberse bañado con el agua potable, entre comillas, que tenemos en Campeche, y que pudiera estar contaminada? Ahorita van a decir, no, es que están exagerando con el tema. Bueno, pero ¿quién no exagera cuando se trata de la salud? Cuando es salud no hay exageración. Por supuesto que no. Hay que recordar que, por ejemplo, cuando la influenza, ¿no? Cuando tocó con Calderón, con el expresidente Calderón, que mucha gente decía, es medida exagerada. Cuando vino el COVID, descubrimos que no habían sido exagerados porque pues se salió de control el tema de COVID. Cuando se trata de salud no hay exageración. No hay exageración. Y yo creo que más que la parte mediática, porque se ha convertido como que en un tema político, mediático, deberían decirnos, pues a mí sí me gustaría que me dijeran, bueno, estamos conteniendo de esta forma, estamos haciendo esto, estamos poniendo ciertas películas, estamos movilizando, estamos cambiando, estamos quitando baterías, o sea, lo que sea que estén haciendo para contener el daño ambiental que puede producir daños a la salud, creo que esa parte también sería y después importante. A deslindar responsabilidades. Sí. Eso tiene que ir a la par, tiene que ir a las dos. Una, ir deslindando las responsabilidades jurídico-administrativas y otra, la contención. Porque al final la pregunta que también tengo es, a ver, ya encontramos a los responsables, a quien se dio el terreno o a quienes comenzaron a verter la basura ahí, claro. Ahora hay que limpiarlo. Exacto. No, pues si hay solución, te van a decir,
hay que limpiarlo. ¿Cuánto nos va a costar a los campechanos Así es. limpiar? Porque si el municipio se echa pues la palomita de decir, no se preocupen, nosotros lo hacemos, no lo hacen de gratis. Y entra ahí pues todos los impuestos municipales que pagamos todos los habitantes, valga la redundancia del municipio, entonces nos va a costar. Sí, pero además voy a limpiar ese para que ensucies otro. Ese es otro tema. Creo que aquí lo que se necesita es que todos se sienten y digan, a ver, ¿cuál es la solución más viable que menos contamine? Porque, ok, ya descubrí este terreno y como se hizo mediático, lo voy a limpiar. ¿A dónde vas a llevar eso? Porque si hemos tenido un grave problema en Campeche es que no separamos la basura. Y lo mismo se lleva cualquiera, ya sea los de Goberdi, que son los que limpian las calles y meten todo a los botes, como los de Red Ambiental, es que todo lo verten en el mismo lugar. Estamos atrasados en ese tema. Muy atrasados. Yo creo que es muy importante eso que estás mencionando, Lirio, porque deberíamos ya ser una sociedad que comience a separar la basura, lo que se recicla. Esto Exacto. nos ayudaría también a evitar a mucha gente que llega a desbaratar las bolsas. Perdón, Sí, claro. es su forma de vivir. Muchos tienen necesidad, pero también hay una contaminación. Por eso, otro tema, no es el único basurero. No. No como tal, digo, hablando de basurero, pero hay avenidas que son utilizadas, como la antigua carretera Jampolol, Sí. que se encuentra ahí cerca de la unidad habitacional Fidel Velázquez, es utilizada como basurero clandestino. Claro. La que se encuentra en Santa Ana, en los terrenos, del ISSSTE, También y que lo hace usan de poco basurero. limpió, si no me equivoco, personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Ese terreno lo han limpiado muchas veces, lo limpió el Infinidad. ISSSTE en su momento, el ayuntamiento también lo ha limpiado. La gente no tiene conciencia, no tenemos conciencia, porque no es solo estamos hablando de autoridades, también de personas. Por supuesto. También ahí por el, es que no sé cómo se llama ese bodega horrera, pero es el que está en la salida. Hay un terreno al lado donde acaban de poner una gasolinera. También la gente llega y avienta su basura, sus bolsas. Y no estamos pensando en que eso es una grave, no es solamente la contaminación que haces al subsuelo o a todo, sino que estamos contaminando nuestra propia ciudad. Así es. No tenemos esa conciencia. Hay que aprender a separar la basura. Pero eso es muy importante, no hay conciencia, No hay porque esto es conciencia. un tema que va correlacionado. Es primero el ciudadano Sí, que no tiene conciencia. Segundo, la autoridad que no impone, no, que no multa, que no castiga. así es. Y la tercera, pues que no limpia. Porque Exacto. también te dicen es que si ustedes no tiraran basura, no, yo entiendo, y hay frases maravillosas en el mundo, ¿no? No, ¿cómo es la ciudad más? La no- ciudad más limpia no es aquella que limpian todos los días, sino la que se conserva limpia más Así es. tiempo. Y está muy bonito todo Sí. eso. El tema es que hay que hacer algo para evitar que un fulano o Educación. una fulana vayan y tiren la basura sabiendo que el terreno baldío pues no tiene dueño o el dueño no lo cuida. Entonces hay muchas maneras. Sí se puede revertir. Eso es en el caso general, pero en el caso específico de estos basureros, por llamarles así, clandestinos, yo creo que le tienen que poner un alto. Yo creo que tiene que ser una investigación a fondo, incluso solicitar apoyo de instancias federales como la Semarnat y Sí. la Profepa para que hagan los estudios pertinentes. Y si tienen que hablar alguna ONG para que venga a apuntalarlos, lo tendrán que hacer y castigar a quienes han permitido esta contaminación terrible para todos los campechanos, porque no es posible que en pleno siglo XXI nosotros tengamos que vivir como si estuviéramos en la Edad Media. Claro. No quiero decir la frase que se me viene a la cabeza, pero estar así entre la basura, pues no es como que lo más adecuado. Y ahora estar padeciendo y pensando, pues, ¿qué va a pasar cada vez que yo me bañe? ¿Con qué me voy a bañar? Cada vez que me lave los dientes, ¿con qué? Así es. ¿Con qué tipo de agua? Digo, la del vacín no me preocupa, pero me preocupan las otras. Efectivamente, así es. Pero bueno, ¿cuánto tiempo nos queda para ir a corte? 2 minutitos. Vamos a cerrar, vamos a ir atando cabos en este tema. En primera, ¿de quién? ¿De quién es este terreno? 2,
¿Quién dio el permiso para que lo utilicen? ¿O fue de manera arbitraria la empresa Goverdi? La tercera es, ¿a quién le van a enganchar la bronca? ¿Quién será el responsable? ¿Será el ayuntamiento? ¿Será esta empresa subsidiada o contratada por el ayuntamiento que cobra cerca de 1 millón de pesos diarios para operar precisamente a la comuna y con dinero de los campechanos? ¿Qué tipo de sanción habrá? ¿Será solamente una sanción administrativa? ¿Será una multa? ¿Alguien terminará tras las rejas? Y lo mejor de todo es, ¿qué solución le van a poner a esta área para que no siga contaminando? Porque cerrarlo y ponerle encima tierra, pues no es la salida más adecuada. Realmente van a buscar la forma de que este terreno quede limpio, van a hacer las investigaciones y los estudios químicos o lo que tengan que hacer para ver que el agua no esté contaminada, y la que ya contaminó a algunas personas recibirán algún tipo de indemnización. Habrá también estudios para ver si algún ciudadano campechano está enfermo precisamente por consumir esta agua. Claro, en caso de que no fuera así, en caso de que no se haya contaminado nada, pues qué bueno, felicidades. Pero, pero sí, y la última es, ¿lo vamos a pagar nosotros? ¿Lo va a pagar Goverdi? ¿Lo va a pagar el ayuntamiento de alguna otra forma? Y aquí no se trata de echar culpas nada más, porque sí es una preocupación que insisto, ha escalado a nivel nacional y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque si no es así, definitivamente esto se puede repetir y se seguirá repitiendo las veces que quieran, como quieran y cuando quieran, porque no hay una autoridad que regule, que vigile y sobre todo que sancione este tipo de situaciones tan terribles que no deberían de pasarnos. Y además, ¿cuándo van a comenzar a explicarnos la forma adecuada de dividir la basura? ¿Cuándo vamos a dar este salto importantísimo en Campeche para poder decir, vaya, ya tenemos un sistema de recoja de basura moderno, adecuado, con la basura separada, y que si no, no me la llevo? Así pasa en Yucatán, Querétaro. en Querétaro, en muchas ciudades ya está sucediendo, en muchos estados, que si la basura no está separada, no se la llevan. Vámonos, y cuando regresemos, ¿qué creen? Hay otro escándalo del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ya le quitaron la visa. ¿Será que con esto se queda en México nada más? Regresamos. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Ya estamos de regreso en Ningún Cabo Suelto. Y miren, esta noticia, que ya es muy conocida, sigue causando estragos en algunas partes, porque al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a Andy López Beltrán, le quitaron la visa, bueno, se la cancelaron más bien por el gobierno de los Estados Unidos. Él ya no puede ir a la Unión Americana, ya no puede visitar ese país. Y aunque él en su momento envió una carta diciendo que no le preocupa, eso es lo de menos. Aquí lo curioso es que en esta misiva enviada al presidente Donald Trump, al presidente de los Estados Unidos, le pide que prácticamente corra a dos de sus brazos derechos, nada más ni nada menos que al secretario de Estado Marco Rubio y al subsecretario Christopher Landau, a quienes les llama politiqueros y hitlerianos. ¿Cómo la ves? Mira, están tratando de confundir a la opinión pública. Se han generado memes y se ha generado toda una, digamos, una dinámica alrededor de este hecho que resulta a veces curioso, ¿no? Por ejemplo, están pidiendo una marcha a favor de Andy, están pidiendo que vaya la gente a quemar sus visas, están reclamando por qué Estados Unidos cancela visas. Bueno, Estados Unidos tiene una política de cancelación de visas de hace muchísimos años, o sea, no es la primera vez que cancelan visas. Y además, bueno, también otro tema que dicen es que la soberanía nacional, a ver, una visa tiene que ver con la soberanía nacional del país que la emite. Así México tiene y se reserva el derecho de admisión y las visas son un derecho de admisión.
Si Estados Unidos no otorga una visa, que mucha gente hace su trámite, paga y no se la otorgan, o la cancela por cualquier motivo, es soberanía del país Así que le es. esté emitiendo, de Estados Unidos. No tiene absolutamente nada que ver con soberanía nacional, ni tiene que ver con el tema de mexicanos o de mexicanas, no tiene nada que ver con política tampoco, o sea, no, no va por ahí el tema. Y sí se ha generado toda una serie de discurso que ha generado memes, y Pues cómo vemos no. memes por aquí, por allá, unos muy curiosos, unos donde se ve a Trump despidiendo a los otros, otro donde se ve a Trump burlándose con aquellos. Creo que no están tratando de confundir a la opinión pública y creo que lo grave es que haya gente que siga y continúe este discurso, Ahora, porque hay dos cosas. La primera, que también es de risa, la diputada morenista por Jalisco, Itzul Barrera, que dice que deberían implementar una iniciativa para proteger el tema de la visa porque es un derecho. No, no, no es un derecho, lo acabas de decir, Lidio. Este documento es un permiso que otorga cada país. Vaya, nadie tiene derecho a entrar a mi casa. no, Yo sé a quién le abro la puerta y yo decido a quién le permito el ingreso o no. claro, No hay un derecho. El derecho es al libre tránsito, pues es en las calles y entre las naciones, pero también hay fronteras, hay acuerdos, hay convenciones y convenios para eso, pero no. Así que se equivoca cuando dice que es un derecho. Este es un claro. privilegio realmente que te otorga el gobierno de los Estados Unidos y de otras naciones para poder ingresar a su país y que así como es un privilegio, ellos sí tienen el derecho de retirarla Claro, las veces que quieran. El meollo del asunto es bueno. Ya se la retiraron a Andrés López Beltrán. La pregunta es, ¿por qué? eso ¿Por no lo qué se la sabemos. retiraron? Algunos se han atrevido a decir que esto tiene que ver con las visitas recientes del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a los Estados Unidos y a las supuestas pruebas que ha llevado de la presunta colusión del gobierno mexicano con algunos grupos de crimen organizado. Pero todo eso es presunción. No hay nada escrito, ni se sabe qué ha llevado, ni él mismo ha podido decir qué es lo que le ha presentado al gobierno de los Estados Unidos. Así es que decir que Alejandro Moreno Cárdenas fue el artífice de esta situación también sería darle demasiado, Darle mucho poder. ¿no? Así es. O sea, tanto poder pudiera tener Alito Moreno como para poder hablar, no sé, con Trump y decirle, quítale las Sí, dale visas. la visa, no, No, pues no, siendo no así, está todos en tendríamos que hablar bien de él, nadie podríamos claro, criticarlo porque tendríamos este tema de que nos vayan a quitar la visa. claro. Sí, no, no tiene nada que ver. La, ahora sí que la Secretaría del Ministerio de Estado, que da las visas, todo el sistema de visado americano, tiene otras causas por las cuales te puedes retirar una visa. Una es que te hayas pasado un día del permiso. Si te dieron permiso de 3 meses y te fuiste 3 meses con 2 días, seguramente te pueden retirar la visa. Si estás llevando más dinero a Estados Unidos del que se permite sin tener visa de inversionista, porque hay diferentes tipos de visa. Primero, no sabemos qué tipo de visa tenía Andy. Así es. No sabemos cuáles son las causas por las que se le retiraron y no sabemos si probablemente le están ofreciendo otro tipo de propuesta, porque puede ser que digan, a ver, te retiramos la visa de inversionista porque no invertiste lo que debes saber, que son como $500,000, pero tal vez si tramitas la de turista se te puede ofrecer. O sea, como no sabemos del caso. Exactamente cuál es. Exacto, no estamos, no tenemos los hechos por los cuales sucedió, pues lo que hacemos es empezar a hablar y hablar sin saber, sin tener realmente la información. Y creo que ahí es donde ha estado la falla. Primero porque no sabemos, él mismo lo dio a conocer y aparte con la carta que manda al presidente Trump, lo hizo como que muy grande, Tres pero cuartillas para tres empezar. cuartillas además,
Pero creo que el tema se está saliendo A ver, el gobierno federal, el partido Morena, los gobernadores, la Cámara de Senadores, hasta la Así es. Fiscalía General de la República han salido a defender al hijo del expresidente. La propia presidenta Claudia Sheinbaum en una de las mañaneras reiteró que estos son procedimientos injerencistas, Sí, que una visa no define a una persona. Además, negó que lo estén investigando por aquel tema del huachicol fiscal, porque en algunos medios y algunos líderes de opinión ya habían mencionado que ese es otro tema, hay mucha mucha desinformación. desinformación. Hay un ex subsecretario de algo de turismo que se ha dedicado, se llama Simón Levy, que se dedica a lanzar unas acusaciones simpaticísimas, Simón Sí, Levy. sí, sí. Ahí se avienta unas telenovelas que ni el señor Ernesto Alonso, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, se atrevería a escribir. Lo peor de todo no es eso, es que hay gente que le Se le cree. cree, Y así el es. propio gobierno de Estados Unidos ya lo ha desmentido en infinidad de ocasiones, pero él sigue terco con que no, es que esto, y creo que por allá salió esta situación de decir que lo investigan por huachicol fiscal, aunque él pues nunca se le vio directamente inmiscuido en este tema. Y que Alejandro Moreno haya solicitado esto, pues también se me hace muy descabellado, demasiado atrevido Claro. para cualquiera pensar que él fue y que, oye, pues qué buena onda que sea amigo de Marco Rubio y Christopher Landó. Quisiera decir que si en unos días comenzara otra vez el tema del desafuero, pues él estaría feliz de que lo reciban en Estados Unidos. Por cierto, hubo Eric Flores Cervantes, el presidente de la comisión instructora del Congreso de la Unión, renunció apenas este miércoles por la mañana, al cargo se va a un partido, Paz. Paz, al partido Paz. Ahí se va como dirigente nacional, tengo entendido, y deja la comisión, la sección instructora. En este caso habría que ver quién llega, porque a Eric Flores, el propio partido Morena, ya lo había acusado de que supuestamente estaba beneficiando a Alejandro Moreno Cárdenas para que no le quitaran el fuero constitucional y por ende no pueda ser enjuiciado. Claro. Nuevamente, de hecho, el pasado martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores, la gobernadora de Campeche, mencionó pues que ahora viene la siguiente parte porque, y ella misma lo dijo, ya una persona había desaparecido las carpetas de investigación. Otra persona más había desaparecido también las carpetas de investigación, aunque fue muy prudente y no quiso dar nombres. Y ahora con la salida de Hugo Eric Flores, yo creo que la situación pudiera verse un poquito adversa para Moreno Cárdenas, dependiendo de quién llegue. Aunque no sé si yo me equivoco, yo no defiendo a nadie. Pero yo siento que el desafuero en sí de un dirigente nacional, de un partido de oposición, envía un mensaje adverso a la ciudadanía, como que te estoy quitando del camino. Eso pudiera parecer claro. Por otro lado, hay investigaciones aquí en Campeche en contra de Alejandro Moreno Cárdenas por presunto enriquecimiento inexplicable y ese es otro tema. Pero también la presidenta Claudia Sheinbaum se ha enfrascado en últimos días con señalamientos durísimos en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, al llamarlo traidor a la patria, insistiendo en el tema de que él ha ido a hablar muy mal de México y por ende de los mexicanos, dicen en Morena, allá a los Estados Unidos y además de todo, pues con el tema de que lo van a desaforar. Es que son temas diferentes. El desafuero por sí mismo no te hace culpable. Primero, para desaforar a un legislador o a un funcionario, porque al final todos tienen esa protección, para desaforar a una persona hay una serie de requisitos que tienen que cubrir. Y yo creo que es lo que ha generado toda esta animadversión al recién depuesto Hugo, ¿no? Que se va al Partido Paz, porque no pueden hacer más de lo que la ley establece. Así Entonces, es. son una serie de pasos. ¿Quién pidió el desafuero? Por ejemplo, la fracción parlamentaria, si lo hace una fracción parlamentaria, esa fracción no puede intervenir porque entonces es conflicto de interés. Si es un gobierno como el gobierno del estado de Campeche, tiene que demostrar
que el juicio político es viable, que este desafuero va a ser legal, porque no es nada más a capricho, no es nada más porque yo diga, a ver, es que creo que él es culpable, no. Tienen que sustentarlo. Tienen que sustentarlo y quizá no está bien sustentado y entonces es más fácil culpar al diputado que está al frente de esta comisión que decir no he integrado bien la carpeta para que venga un desafuero. Entonces yo creo que aquí decir, pero además no debería decirse, en un martes de Jaguar no debería decirse, es que ahora sí va, no, porque tampoco corresponde al titular ni a la persona que promueve el desafuero. Esto tiene que seguir cauces legales y tendrán que demostrar que efectivamente el juicio político para desaforar es viable y es legal. Recordemos primero presunción de inocencia y después todo el procedimiento para poder llegar a término. Y no es tan fácil, no es tan fácil. El fuero, recordemos que si bien hubo una iniciativa para quitarle a todos el fuero, al final de cuentas es anticonstitucional. Así es. ¿No? ¿Por qué? Porque la inquisición política siempre se ve. Entonces, si se fuera a hacer solo el desafuero por las críticas que hace, que además es muy curioso, ¿no? Que cuando alguien dice de parte de Morena, por muy fuerte que sea la crítica, dicen, no, pero es que como servidor público, como legislador, tienes que ser tolerante a la crítica, pero si es un crítico de gobierno, no, entonces sí te estás pasando. Entonces todo este tema del desafuero, creo que se ha generado una expectativa que lo único que hace es victimizar a Alejandro Moreno. Yo creo que como dices tú, no le perjudica, le ayuda. Le ayuda. Lo mantienen siempre en el foco. Yo creo que también Alejandro Moreno es un buen estratega político que solito dirá, pues a mí me están beneficiando, ¿no? Hablan de mí, no pago. Así es, porque aparte está en todos lados. La boca de todos. Ahora que hablas de la oposición, otro de los temas que mencionó la gobernadora tiene que ver con todo este encontronazo que hay a nivel nacional. Sí. La gobernadora aceptó y está en su derecho de poder vacacionar que estuvo en España. Pero algo que me llamó mucho la atención fue que al aceptarlo también dice, me perseguían, no me dieron vida, tenía yo como si fuera paparazzis, las cámaras, vehículos, ¿quién los envió? Y yo siempre digo, qué ganas, porque no es la única que está de vacaciones, ni es la única mandataria o alcaldesa o lo que sea que está de vacaciones, pero lo que más llamó mi atención es cuando dice la próxima vez les aviso, porque después de todo hasta se sentía más segura. Pues después, teniendo las cámaras ahí encima, ¿quién? Dos, ¿realmente en España a alguien le importa que vaya o que no vaya Laida Sansores? No. Para empezar, está en su derecho. Aparte su derecho. Es su derecho. Como también veo ahora en otros lados también la crítica en contra de la alcaldesa Ravelo de la Torre, la alcaldesa del municipio de Campeche, por Movimiento Ciudadano, porque está en otro país europeo y también es la crítica. También está en su derecho de solicitar sus vacaciones. Y por último, le tiran hasta Eliseo Fernández Montúfar, quien pretende la gubernatura de Campeche desde el 2021, ahora parece ser que buscará por segunda ocasión. ¿Pero él qué? Así es. Si él ni siquiera es funcionario de gobierno. Entonces yo creo que la crítica tiene que estar bien sustentada. La propia gobernadora Laida Sansores lo menciona cada martes del Jaguar y me encanta que lo diga. Yo acepto la crítica, pero no acepto los insultos. Y yo creo que en este caso, pues cae maravillosamente bien, porque lo que fueron a hacer con ella, el perseguirla, es un insulto. Es una invasión a la privacidad. Una invasión, ¿no? A la Porque privacidad. Una cosa es que aquí lo hemos platicado, quizá la fecha no sea la correcta,
pero es su derecho y tiene derecho a vacacionar, a irse a donde ella quiera y sobre todo a la privacidad. Sabemos que la persiguieron porque sus fotos aparecían a cada rato, ¿no? Entonces sí, sí estamos conscientes, sin que ella lo dijera, sabemos que esas fotos no aparecían, nada más porque sí, y sí creo que es de muy mal gusto estar invadiendo la privacidad de una persona. Definitivamente. Vamos atando cabos. Le quitaron la visa a Andrés Manuel López Beltrán. No se sabe exactamente por qué, pero bueno, ya salieron en su defensa gobernadores, senadores, hasta la propia Fiscalía General de la República y la presidenta de México, quien asegura que esto es por un tema injerencista. Por otro lado, Alejandro Moreno Cárdenas sigue y seguirá yendo a los Estados Unidos, a él no le han quitado la visa, para reclamar la presunta persecución política en su contra y ahora cambia el panorama para su posible desafuero. Y por otro lado, la gobernadora de Campeche, que no pudo disfrutar bien, bueno, ella dice que sí, porque estaba bien protegida allá en España. Y de los demás, ¿qué onda? ¿Por qué no los persiguieron? ¿Y por qué no los grabaron? ¿Y por qué no mandaron fotos? Vamos a corte y regresamos a Ningún Cabo Suelto. Porque las noticias no se quedan a medias. Ningún cabo suelto. Llegó el momento de cerrar la semana sin dejar ningún cabo suelto. Pues por fin se acabaron las comparecencias de los secretarios del Gabinete Estatal de Campeche ante los diputados del Congreso del Estado. Y bueno, hay que decir las cosas como son. La verdad es que no fueron muy bien preparados algunos de estos funcionarios, o no hicieron su chamba, o se confiaron, o sus equipos de trabajo les dijeron que estaba todo muy bien, o a lo mejor hasta alguien en casa les dijo, mejor no digas nada. No lo sé. Hay mucha tela de dónde cortar. La realidad es que en el tema de la Secretaría de Turismo, pues bueno, ha sido una comidilla durante una semana exacta o más, ya más de una semana, porque no tuvo las cifras correctas, porque la realidad es que la diputada que estuvo encargada de los cuestionamientos, Mónica Fernández Montúfar, pues hizo su chamba y le cuestionó bastante directo el tema de la inversión en turismo, la afluencia turística, en fin, de todo lo que tiene que ver con el sector a Ada Solís Peniche. Y lo peor de todo, que la propia secretaria admite que no tenía la experiencia cuando fue nombrada por la gobernadora. Se me hizo un desacierto enorme por parte de Ada Solís el mencionar esto. Otro de los que no pudo asistir fue el titular del Instituto de la Juventud, que porque se sentía mal, pero tengo que reconocer a Esteban Hinojosa Rebolledo, de la Secretaría del Bienestar, quien lo acaban de intervenir quirúrgicamente, y ahí estuvo, y se mantuvo firme y con un conocimiento impresionante del tema que le compete, que es el tema social en toda la entidad. Mira, ¿qué creo yo que pasó? Y como en todo es mi opinión, pueden estar de acuerdo o no. Pero creo que permitieron los secretarios y los titulares de las instituciones, permitieron que el ambiente político interviniera en su comparecencia, porque ellos no se estaban enfrentando al Congreso, y tal parecía que era así, no respondas, no digas, búrlate, sé soberbio, pero no se trata de eso. Una comparecencia es un ejercicio de transparencia con la ciudadanía, no con los diputados. Si bien es cierto, la Cámara de Diputados son nuestros representantes, al final la comparecencia es hacia nosotros. Sí fue un desacierto terriblemente la actitud de cada uno de ellos, porque era como estarse peleando con el Congreso cuando no es así, ya sea porque no sabían la información o porque si la sabían y no la quisieron decir, o si tenían los datos y no correspondían, por lo que fuera. Fue un grave desacierto no entender que la transparencia es hacia la ciudadanía, que somos nosotros los que necesitábamos saber esos datos. Y tal parecía que era
tema de que pues no te lo digo porque no me da la gana de decirte. Si me lo preguntas feo, no te contesto. Exactamente, y no se trata de eso. La forma que haya sido, yo sí, en lo particular, y te lo comentaba hace unos días, no me pareció toda ahora sí que la leña de árbol caído en el caso de Ada, creo que fue excesiva la burla que se hizo de ella. Lo que haya pasado en la comparecencia, sí tenía los datos, si no los quiso decir, si no los tenía, si ella misma admitió lo que sea que haya admitido, creo que sí fue excesivo todo lo que fue después y alrededor, esa burla que se hizo y que se sigue haciendo. Creo que sí es excesivo. Ahí sí, en La esa mofa no es parte, buena. no, nunca, nunca, porque debe existir respeto por lo que sea. Creo que fue esos memes que salieron, además de muy mal gusto, creo que ahí sí, sí se pasaron, pero por lo demás creo que les ganó esa confrontación que hay entre Congreso y gobierno, o sea, entre poder legislativo y poder ejecutivo, les ganó. Y no entendieron que es un ejercicio que además es constitucional, porque la Constitución dice que tienen que rendir cuentas cada año, no lo entendieron y entonces permitieron que esa confrontación que haya nos dejara a la ciudadanía, que final de cuentas es a quienes nos tienen que rendir cuentas, pues nos quedáramos como, bueno, sí o no, A ver, ¿sabes o no sabes? yo creo que para empezar, puedo coincidir con quienes dicen son muchas horas al frente, o más bien enfrentados en este caso. Creo que lo politizaron. Aquí no era funcionarios contra legisladores, sino eran guindas contra naranjas y viceversa. Y yo creo que este es el punto que culmina en lo que vimos, no solamente en preguntas, sino en preguntas ácidas y en respuestas que debieron ser un poquito más concretas por parte de algunos funcionarios, no estoy hablando de todos específicamente, porque hubo unos que llamaban a sus técnicos y les pasaban la respuesta maravillosamente bien. Me parece que el tema de ADA, coincido, ha sido un vapuleo innecesario, pero que bueno, tiene que servir de experiencia, porque vamos al final de esta administración. Y aquí cabe la pena preguntarnos si todos están comprometidos con llegar hasta el final de la administración y qué llamado de atención, porque tiene que haberlo, Lirio, tiene que haber un llamado de atención para decirles, a ver, si esto va a suceder otra vez, pues no me ayudes, compadre. Porque al final siempre, siempre la investidura que se mancha es la de la persona que está hasta arriba, en este caso de la gobernadora Laida Sansores. Y no se trata de que los regañe o que los castigue, sino que les explique la importancia de cerrar bien esta administración, de llegar hasta el último día con una aceptación por parte de la ciudadanía y listo, y que se comprometan a culminar la administración como debe de ser. Pero este tipo de situaciones que vemos en las comparecencias, pues sí nos dejan mucho de qué pensar. ¿Y cómo es posible que en el caso de Memo Novelo no haya podido ir porque se sentía mal? Pero ves a un Esteban Hinojosa Rebolledo, no estoy comparando, simplemente estoy preguntando cómo es que no puedas llegar porque te sientes mal cuando el otro que está recién operado, convaleciente, no solamente fue, sino que no ha faltado a entrevistas, no ha faltado a su chamba. Digo, ¿qué es lo que te faltó? A lo mejor no te terminaron de ayudar con alguna parte de tus tareas y es válido, pero hubiera preferido que te sentaras enfrente de los diputados y les hubieras dicho, oye, ¿me sabes qué? Dame chance y te lo entrego mañana. Al final eso fue, vamos a mandar la información y listo. Y sí tengo que decirlo, me parece que hubo en algún momento exigencias por parte de los diputados que se salieron de control. Los aporreones de mesa, el señalamiento con el dedo. Me parece que fueron excesivos. Tal vez es el calor del momento, el tema de, insisto, la politización de las circunstancias, pero excesivo e innecesario. Se politizó mucho, sí, Demasiado. estoy de acuerdo. Se politizó mucho, no debe ser. Estos deben ser ejercicios de transparencia técnicos,
muy profesionales, pero yo creo que más allá de confrontación guindas con naranjas, también fue guinda contra guinda. O sea, creo que aquí el tema fue no entender la importancia del ejercicio de la transparencia en la administración pública. Y como tú dices, yo coincido totalmente en que al final le cae a la titular, porque entonces cuestionamos, ¿de verdad tuviste que nombrar a esos funcionarios? O sea, ¿de verdad contrataste por nosotros? Porque el Ejecutivo al final es a quien le dejamos en el voto la administración de nuestros recursos. De verdad, eso queda. O sea, ¿de verdad contrataste gente que en vez de privilegiar la transparencia hacia la ciudadanía, privilegió la politización, o sea, la confrontación? Y entonces sí, definitivamente le pega completamente a la titular de, bueno, contrataste a quien sabía o no sabía, o no necesitamos ese nivel de soberbia de algunos, como tú dices, no todos, pero creo que sí falló en esa parte. Y Hubo fallas en ambos lados. Sí. Creo que por un lado, No privilegiar el profesionalismo, eso, y la transparencia ciudadana, hacia la ciudadanía. hacia la ciudadanía, y por el otro lado me parece que este encono que traen, convertirlo en un enfrentamiento, lejos de un ejercicio de rendición de cuentas, que les ganara el enojo, que les ganara el encono, pues al final, si yo estoy viendo que no me están dando una respuesta, pues tan sencillo, ¿quién queda mal? Pero en este caso, pues parecía que había una bronca ahí personal. Escuchaba el pasado martes el Jaguar a Esteban Hinojosa Rebolledo decir que después de los señalamientos, después de los aporones de mesa, decía, quieren acercarse como si nada hubiera pasado. Pues también es una cuestión de dignidad. Yo creo que, insisto, fue en un tema del momento. A mí no me gusta defender a nadie ni lo hago, pero fue un tema del momento, y yo creo que Pedro Armentía López, porque fue el que lo hizo, ya también habrá pensado, chispa, se me salió de las manos. No, Sí, a no lo veces debe haber uno, hecho, claro. y punto. Yo lo que quería es que me pasaran la información correcta, y al ver que no fue o al no estar de acuerdo, tal vez se le salió. Pero, pero debería servir de experiencia para todos, para que en la siguiente realmente sea lo que debe ser. Claro. Ejercicio de rendición de cuentas, y además asequible para la ciudadanía, porque ¿de qué sirve que luego lo transmitan y te empiezan a dar unos detalles y unas palabras tan técnicas que tienes que andar corriendo pidiéndole buscando en el diccionario, pidiéndole al chat GPT o a cualquier inteligencia artificial que te ayude a entender lo poco que te quieren dar a conocer, porque no te dicen nada, y algunos hasta cantinflean. Exacto, lo que pasa es que el uso de palabras rebuscadas y el uso de cantinfleos, lo único que te indica es que estaban llenando espacios, que no tenían el conocimiento, que no tenían los datos y necesitaban llenar un espacio, y entonces fingir que sabes usando ese tipo de palabras, pero no. La transparencia tiene que ser con lenguaje ciudadano, y además tendría que ser con datos. Así es. Y esos datos es de lo que más careció. Yo sé que en el calor del momento, pues es que a todos nos pasa, ¿no? Si ves una persona que es desafiante, que es soberbia, que no te da, pues sí, te puede exaltar, pero creo que faltó disposición y prudencia, Yo ¿no? creo que eso fue, ¿no? Disposición. Y, Disposición. y además, bueno, y si les tocara el tema al revés, ¿qué harían? Pues Porque no es lo mismo ser juez ¿qué parte? que parte. Yo esperaría, si fuera al revés, que en realidad también tendríamos que hacerlo, y de hecho el Congreso tiene que dar su informe anual. Yo esperaría que sí presenten datos, que les sirva de experiencia que la comparecencia del Ejecutivo no fue la mejor, y entonces esperamos que la del Legislativo sí sea con datos, de cuántas iniciativas se metieron, cuáles se aprobaron, cuántas no se aprobaron, cuántas gestiones, pero con datos. Ya el tema de los pleitos políticos creo que debe ser superado, o en todo caso quedarse entre ellos,
y no trascenderá a la ciudadanía. Acabas de mencionar algo muy importante. El informe legislativo, que es un informe general que presenta luego el presidente del Congreso. Antonio Jiménez Gutiérrez va a ser el que presentará. Por todos. Pero yo pregunto ya en los distritos, ¿no? Porque dicen, no es, te dicen los diputados, porque mis representantes, yo vengo como voz del pueblo que me eligió, algunos no, algunos por representación proporcional, vaya, los plurinominales. Así siguen siendo representación. Así es. Porque llegan por el conjunto de votos. Exactamente. Y si no votan, no llegan. Ahora la pregunta es, ¿y ustedes cuándo le informan a sus representados en los distritos? Me acuerdo que hace unos años lo hicieron algunos diputados y les salió bien, hasta una verbena popular se convertía todo el asunto. Pero ahora sería interesante que también se pusieran las pilas y que fueran a sus distritos a ver cómo los van a recibir. Y que hubiera algún representante del distrito que les fuera a cuestionar qué es lo que no han hecho o qué es lo que sí han hecho, para tomar en cuenta primero su labor legislativa, porque es lo primero que han hecho como legisladores. Porque luego confunde mucha gente, sí, es que el diputado no ha bacheado, no, para mí, ellos no son, exactamente, ellos no son el ayuntamiento, ellos realizan esta chamba como pues como un apoyo a la ciudadanía, como parte de sus gestiones, que yo siento que ya deberían hacerla a un lado, porque a veces hacen más chamba que la propia autoridad, y por otro lado tienen la parte más importante, que es legislar, vaya, crear leyes o adecuarlas o armonizarlas para que pues los ciudadanos podamos tener una mejor calidad de vida. Algunas de estas leyes que luego presentan y dices, madre santa, de verdad. O sea, de verdad buscan una ley, no lo sé, ¿no? Para el correcto uso del papel de baño, ¿no? Y todavía meten un punto de acuerdo, ¿no? Un exhorto para que no raspe el papel de baño. Claro, por mencionarlo de alguna manera, no hay, o sea, no hay en una agenda, no hay esa agenda legislativa que diga, a ver, vamos a tratar el tema de que hablábamos hace un rato del basurero, ¿no? Vamos a buscar que esto se convierta en una ley antibasureros clandestinos, vamos a sancionar, vamos a hacer, o sea, no hay, pero bueno, así están las cosas. En eso que hablas de esas anécdotas, un día me llegan, me dicen, Lirio, ¿cómo ves? Vamos a proponer que ahora en las casillas electorales ya puedan entrar las personas con discapacidad. Le dije, a ver, lo que ustedes deberían hacer es eliminar de la ley local todo ese tema, porque tenemos ya casillas únicas desde el 2014, que el INE es el encargado y que ya la ley general lo legisla. No lo hacen, ¿no? Prefieren mejor meter un punto de acuerdo para que el magistrado permanezca violando la Constitución. Además, y violando la jurisprudencia, no solo de Sala Superior del Tribunal Electoral, sino hasta de la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque una cosa son los jueces del Poder Judicial y otra los magistrados electorales, que ellos sí no tienen modo de permanencia. Entonces se les olvida las partes que sí tienen que cambiar, que ya están solventadas desde hace más de 10 años, y entonces quieren meter goles ahí, que bueno, yo espero que los diputados no caigan en esos goles. Pues a veces tenemos mucha esperanza, Lirio, pero bueno, vamos a ir atando cabos. En primera, esperar que este tipo de comparecencias se vean un poquito más profesionales de ambos lados y que realmente haya iniciativas interesantes como la de evitar que haya basureros clandestinos como este que encontraron en plena ciudad capital y que se ha convertido en un escándalo nacional. Y hablando de escándalos nacionales y atando cabos, el del retiro de la visa o la cancelación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador, que bueno, algunos acusan que fue gracias a un líder opositor, otros porque es un tema de investigaciones del gobierno de los Estados Unidos, pero ahora sí que, como decía el Longe Moco, aquí nadie sabe, nadie supo. Nos vemos para la próxima semana, Lirio, muchas gracias. De nada, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Y para ustedes que nos escuchan a través de Radio Fórmula y de Núcleo Comunicación del Sureste, disfruten. Nos vemos para la próxima. Cerramos la semana sin dejar ningún cabo suelto.